Bueno, una muy breve introducción hacia Ítalo. Ítalo es licenciado en física de nuestra universidad e hizo un doctorado en Barcelona sobre cristales líquidos y sistemas dinámicos. Después hizo 2 postdocs, si no me equivoco, en Italia y en España, y volvió a Uruguay y estuvo trabajando varios años en el grupo de fluidos y física no lineal. Hace unos años, no sé bien cuántos, diría aproximadamente 5, él me corregirá, se cambió al área de energía solar y está trabajando en eficiencia energética, pero supongo que él nos puede contar mucho mejor ahora. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Bueno, sí, voy a contarles un poco lo que he venido haciendo en los últimos años. Hace ya unos años que no doy un seminario en el instituto y quiero ponerlos al día en lo que he estado trabajando. Primero contarles los highlights de esta charla, ¿no? Estamos en un mundo en donde la energía es un problema. Es un problema porque viene creciendo el consumo de energía fuertemente. Se ha llegado a los 625 exajoules en el 2019. Hay un detalle. La duplicación fue en 40 años. Estoy hablando de exajoules. Acá tengo colegas que son de la Dirección de Energía, en donde vamos a discutir cuáles son las unidades tradicionales para medir energía. Nosotros como físicos medimos la energía en joules. El 80% de esta energía que se está consumiendo es de origen fósil, de combustibles fósiles. Sabemos que cuando se queman esos combustibles estamos generando dióxido de carbono que se libera a la atmósfera, ¿sí? Entonces, el principal causa del efecto invernadero está asociado a este consumo de energía que estamos creciendo. Hay que buscar nuevas fuentes de energía. Y la principal solución disponible, no la única, la principal, es la energía solar. Pero para poder lograr este cambio de matriz energética que el mundo está necesitando, hay que intensificar los procesos de investigación e innovación. Todavía no se tienen las tecnologías necesarias para poder evitar el aumento imparable de temperatura que estamos teniendo. Y es en este sentido en que me incorporo a Arles, ¿sí? Me incorporo al Laboratorio de Energía Solar, en donde estamos trabajando en una parte de estos problemas. La charla de hoy va a tener primero un poco los antecedentes sobre la temática de mi investigación, una breve introducción a lo que es el Laboratorio de Energía Solar Térmica, perdón, de Energía Solar y la parte térmica dentro de ese laboratorio, y luego voy a hablar de los principales temas que estamos desarrollando en la parte térmica, ¿sí? En lo que estoy yo trabajando. Voy a hablar de colectores, de condicionamiento térmico de ilicio, y si me da el tiempo, y creo que no, de eficiencia energética. Seguramente la parte de eficiencia energética quede para una nueva charla el año que viene. Siempre hay que guardar algo para después. Antecedentes. Bueno, la problemática un poco ya se la resumí. La energía, el consumo de energía mundial viene creciendo en forma sostenida. Ahora miremos cómo fue el crecimiento en las últimas décadas. Fíjense que lo que más ha crecido es el consumo de petróleo, el de carbón desde el año 2000, esto principalmente por China, por la industria china, ha aumentado de forma sustancial, el gas natural. Fíjense que aquí viene la hidro, la nuclear y las renovables. Me parecía importante presentar esta gráfica aquí porque en Uruguay hablamos mucho de energías renovables y sabemos que la matriz eléctrica es prácticamente toda renovable, y sin embargo nos puede quedar una falsa sensación de que el mundo ha ido avanzando fuertemente como Uruguay. Las energías renovables en el mundo, hasta el día de hoy, si sumamos la hidro y el resto, las renovables no tradicionales, es apenas menos de un 10%, 5, 6 y algo. ¿A qué se debe este crecimiento de consumo? Bueno, hay dos variables principales. Uno es el crecimiento de la población y otro es la mejora de la calidad de vida. Fíjense
cómo es las proyecciones de población, de crecimiento de población para la humanidad. En este momento estamos en 7.860 millones de habitantes aproximadamente. Estamos en una zona de crecimiento lineal y empezando a desacelerar el crecimiento. Así que se puede esperar que en las próximas décadas esto empiece a conseguir una meseta. Pero esta meseta recién se va a poder conseguir pasada la mitad de este siglo, ¿sí? 60, 70. Estas son proyecciones. Obviamente se sabe que disminuye la población en la medida que aumenta la calidad de vida. Al sacar a cientos de millones de personas de la pobreza, estas nuevas familias tienden a tener menos hijos. Así que se ha ido ralentizando el crecimiento principalmente por la mejora de calidad de vida en Asia. En China bajó muchísimo su crecimiento poblacional, la India lo está bajando. Esta gráfica es interesante además porque hace proyecciones en función del nivel educativo de la población, ¿sí? El nivel terciario en algún momento va a empezar a ser un nivel importante. Las proyecciones de consumo de energía futuro, bueno, esas proyecciones dependen de supuestos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si ustedes se fijan, esto no sigue creciendo hasta los 60, 70 con la población, sino que a partir de los 30 se espera que empiece a decrecer. Solo puede ocurrir eso si las personas pasan a consumir menos cantidad de energía por persona. Pero en nuestro mundo, difícilmente alguien acepte pasar a tener peor calidad de vida. Lo cual es fundamental para poder conseguir estas proyecciones, que tengamos un cambio sustancial en la eficiencia energética, que nosotros podamos mantener y mejorar nuestra calidad de vida, digo nosotros como especie, como promedio mundial, sin disminuir, sin perder calidad de vida, pero sin aumentar, sino disminuyendo el consumo per cápita que tenemos. Hay un dato importante, esos 625 exajoules que dije que estamos en este momento consumiendo como humanidad, equivale a unos 1.800 kWh mensuales per cápita. En Uruguay, el consumo per cápita está en unos 600, 660 kWh mensual. Así que el mundo promedio tiene 3 veces más consumo per cápita de energía que Uruguay. Ojo, no se confundan. Eso no quiere decir que la gente tiene mejor calidad de vida que el Uruguay. Lo que quiere decir es que nosotros consumimos productos fabricados en otros lugares. Entonces, la energía no se gasta en Uruguay, pero cuando traen un auto, lo que estamos importando es energía. ¿Sí? Cuando estamos haciendo un vuelo de avión, estamos consumiendo energía, por más que no se sume a las cuentas nacionales, al balance energético nacional. El rol de la eficiencia es muy importante. Fíjense esta gráfica que es paradigmática, a mi entender. Esta gráfica es solo el consumo de energía eléctrica per cápita anual de California en rojo versus el resto de Estados Unidos en violeta. En los años 60 el consumo era prácticamente similar, pero si los más jóvenes no habrán escuchado hablar de esto seguramente, en el año 73 hubo una enorme crisis mundial. Los países productores de petróleo se asociaron, muchos lugares nacionalizaron la producción de petróleo, que estaba en manos de empresas principalmente inglesas y norteamericanas, y pasaron a regular el precio del petróleo. El petróleo subió en pocos días, creo que se había triplicado, aumentó fuertemente su valor. Esa crisis de petróleo con el tiempo se subsanó y han ido habiendo subidas y bajadas, el petróleo volvió a caer fuertemente a finales de los 90, volvió a subir, en fin. Pero lo que quiero comentar acá es, en California, decidieron a partir de ese momento tomar políticas de eficiencia energética. Entre otras, bajaron la velocidad máxima de las carreteras para que los autos consumieran menos. Después descubrieron que había muchas menos muertes. Entonces, después de haber aumentado la velocidad máxima, la volvieron a reducir, ya no por eficiencia, sino por disminuir la cantidad de muertes.
Pero hubo muchísimas acciones que mejoraron la eficiencia energética que no hubieron en el resto de Estados Unidos. Entonces, si se fijan, ¿sí?, el resto de Estados Unidos pasó a tener un 50% más de consumo per cápita de energía eléctrica que California. Esa diferencia es debida a políticas de eficiencia energética que son parte de lo que quiero contar acá en este trabajo. Un detalle interesante es, acá estamos hablando solo de energía eléctrica, el promedio de un norteamericano consume 10 veces más energía que un uruguayo, ¿sí? 3 veces más que el promedio mundial. Y eso que gran parte de su industria fue trasladada a Asia hace tiempo. No quiero terminar esta introducción sin hablar de la importancia de la energía térmica, porque yo no solamente voy a trabajar en energía renovable, sino específicamente en energía solar térmica. El 80% de la matriz energética dije que es fósil, y la fósil, estamos hablando de combustible, estamos hablando de que se utilizan para quemarlos. Por más que hagamos energía eléctrica, estamos quemando, generando calor, y con ese calor se transforma en energía eléctrica. La nuclear también hace lo mismo. La nuclear calienta agua y con ese calor se genera energía eléctrica. Así que gran parte de la matriz energética mundial es térmica. Mucha para generar energía eléctrica, otra para transporte, los motores a combustión. Pero podemos ir directamente a lo que es el consumo de la industria, que es un 30%, 32% de consumo mundial. Tiene una cuarta parte de consumo eléctrico, pero 3/4 partes son térmicas, de diferentes niveles de temperatura. A veces es para pasteurizar, a veces simplemente para lavado. Un frigorífico, la gente tiene que lavarse las manos cada poco tiempo y después desinfectar. El consumo de agua caliente es enorme. En fin, hay calderas para diferentes procesos, vapor, etc. Así que el poder sustituir parte del consumo térmico por fuentes renovables es una de las tareas que se necesita. ¿Cómo pasé yo a trabajar en esto después de trabajar en fluidos? Bueno, influyó mucho que hubiera una política estatal, de que el Estado se acercara a la academia a solicitar una colaboración para tratar de buscar soluciones a esta problemática. ¿Cuáles son las ventajas de un cambio? Yo como docente del Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería siempre fui educado en la necesidad de poder hacer física en un contexto de ingeniería. Se nos hablaba de la importancia de la física aplicada en la ingeniería. Cuando yo trabajé en fluidos, esa era un poco mi intención. O sea, pensaba que en ingeniería, con el Instituto de Mecánica de los Fluidos, la importancia que tiene, podía generar colaboraciones con ingeniería. Desgraciadamente no fue un tema de interés para el resto de la facultad. En cambio, este otro tema, ¿sí?, el tema de energía, sí, es un tema de moda, y como dice mi abuela, lo que es moda no incomoda. Pero además, no solamente mundial, sino que con fuertes aplicaciones regionales. No es lo mismo un desarrollo tecnológico frío que para una zona templada como la nuestra. Entonces hay que adaptar los desarrollos tecnológicos de otros lugares a la región. Les pido si pueden apagar sus micrófonos. Y además, al ser un tema de interés, es un tema en el cual hay gente joven queriendo investigar, ¿sí? Yo en fluidos trabajé casi 20 años y nunca logré tener un estudiante. A los 6 meses de haberme pasado a trabajar en solar, ya tenía 2 años de maestría. Entonces, creo que en la vida de un investigador uno tiene que en un momento madurar y dejar de hacer aquellos temas que daban placer, que eran entretenidos, y pasar a trabajar en temas que resulten interesantes para el resto, ¿sí? Yo acá estoy repasando un poco mis 20 años de trabajo en fluidos, los cuales disfruté muchísimo, pero ahora me tocó volver a montar un nuevo laboratorio. Un detalle final: yo sigo trabajando en temas de fluidos, ¿sí? Esta última diapositiva es un trabajo en colaboración con gente de mecánica de fluidos y de otras facultades que mandamos a publicar, y justo hoy salió una nota en el diario El País
acerca de este trabajo donde se investigan sobre tapabocas especialmente diseñados para niños. Yo colaboré en la parte de visualización y medidas ¿cómo se llama? De permeabilidad del tapabocas. Montar un laboratorio es como un pasaje por el desierto, ¿sí? Uno pasa años construyendo sin poder publicar demasiado. Hay gente que muere en el desierto, otros salen fortalecidos. Eso fue, por ejemplo, el caso de Gonzalo Val, que empezó este trabajo de fundar el Laboratorio de Energía Solar en el año 2008. Gonzalo, que recientemente nos ha abandonado, ha pasado a mejor vida, ahora descansa en paz debajo de sus olivos, haciendo lo que más le gusta, investigar, sin tener que mover un expediente, sin tener que dar una clase ni tomar un examen, disfrutando de la buena vida de la jubilación e investigando no solo en solar, sino también en la vida de las hormigas. Puse el año 2008, si bien nuestro grupo formalmente se creó el laboratorio en el 2015, pero si Peñarol suma los años desde la historia de CURC, nosotros podemos sumar los años de la historia del laboratorio desde los inicios, que tenía otro nombre. El laboratorio tiene dos sedes, una en Montevideo, donde estamos varios investigadores, el Rolo, Agustín, yo, y otra en Salto. En Salto lo que tenemos es un predio de 3 hectáreas en donde están los montajes experimentales, ¿sí? Aquí en la foto se ve nuestro local, en la azotea se ve el banco de calibración de radiómetros. Por cierto, quienes de aquí no hayan ido a visitar el laboratorio, aprovechen en cuanto puedan, son bienvenidos, creo que es una buena experiencia poder ir y ver nuestro laboratorio in situ. Si ven aquí, más tarde voy a hablar de esto es el cuarto de ensayos de muros acumuladores de radiación solar. ¿Sí? El laboratorio tiene dos grandes áreas. Una es la medición del recurso solar y otras son aplicaciones. En la parte de medición, y la medición se ve tanto por base terrestre como por imágenes satelitales. De esto no voy a hablar, ya ustedes han tenido otras conferencias sobre este tema. El tema es principalmente de otros colegas del grupo, así que no quiero hablar de este tema, simplemente me parecía interesante por estas fotos. Si conocen del tema, un banco de calibraciones tiene que estar perfectamente orientado este-oeste, ¿sí? Para que los radiómetros estén. Así que esta foto pueden calcular qué día del año fue, ¿sí? Sabiendo que el Sol está poniéndose exactamente en el oeste. De aplicaciones tampoco voy a hablar de las aplicaciones en radiación, de pronóstico de radiación, eso es el trabajo de Rolo, ni en la parte de concentradores. Si bien yo empecé trabajando en eso, en los últimos años hemos empezado a tener una colaboración con docentes e investigadores del INPI que se han incorporado al LES. Estoy hablando de Pedro Galeone, de Fede González, de Agustín Gazarián. Ellos se han especializado en el tema de concentración, así que si bien tenemos colaboraciones, tenemos un estudiante de maestría conjunto que está estudiando aplicaciones de concentración para calor de proceso, es un tema que podremos invitarlos a ellos a que puedan hablar más específicamente. Yo quiero centrarme en estas otras 3 temas de aplicación. Así que, terminar una introducción un poco larga, y va a demorar unos minutos menos, quiero hablarle un poco del tema principal, colectores. No es mi intención aquí darles una clase de colectores. Quien quiera profundizar en el tema, el año que viene daré de vuelta el curso de posgrado de energía solar térmica, donde se estudia en profundidad colectores y sus modelos térmicos, además de otras aplicaciones. En pocas palabras, hay 2 tipos de colectores, los colectores planos y los de tubo. Por supuesto, jamás confundan
panel con colector. Panel fotovoltaico es eléctrico, colector es térmico. Además de colector, que es la zona que colecta la radiación, los sistemas para calentar agua tienen un tanque acumulador. Entonces el sistema puede ser compacto, ¿sí?, que están uno al lado del otro en un mismo montaje, o partidos. Aquí no se ve, pero detrás de este colector de la izquierda hay un tanque. Entonces aquí existe una bomba recirculadora. En estos casos el movimiento del fluido primario es por termosifón, o sea, por gravedad, por temperatura. En cambio, en esto es forzado por una bomba. Las características de los colectores son muy simples. Este es un corte de un colector plano, uno tiene radiación, una placa que absorbe esa radiación, que está pegada, soldada a cañerías por donde pasa un fluido, agua con anticongelante, que se lleva una parte de la energía. Otra parte obviamente se va a perder, pérdidas térmicas. Acá hay una parte de aislación, pero igual hay una cierta conducción. Aquí hay convección, hay pérdidas por radiación. Se coloca un vidrio para disminuir las pérdidas. Entonces, en resumen, si uno hace un modelo, lo que tiene es primer principio de termodinámica, hay un aporte de energía por radiación, hay pérdidas térmicas y hay un calor útil llevado, portado por el fluido. Además de que hay términos de capacidad térmica del sistema que puede estar cambiando su temperatura. Si el sistema es de tubos de vacío, hay diferentes tecnologías, pero una de las tecnologías más interesantes y de mayor uso en Uruguay es lo que se llama heat pipe, que es un tubo de cobre que está clavado en el tanque acumulador, pero acá no hay intercambio de fluidos, hay intercambio de calor. O sea, el tanque tiene una zona para poder colocar este tubo. Este tubo tiene una aleta, la aleta recibe la radiación y dentro del tubo hay un fluido en cambio de fase y también por termosifón el vapor sube, por intercambio de calor calienta el agua, se enfría, baja. Para evitar pérdidas, lo que se hace es se lo rodea de un termo de vidrio, pared doble. ¿Sí? Eso es un poco el principio básico. Ya dije que si quieren más información, serán bienvenidos en el curso. Que hay un problema. Los colectores, por supuesto, pueden tener diferentes usos. Podemos usar colectores para procesos industriales, para calentar aguas de piscina, para dar agua caliente en un hospital, para uso domiciliario. Tiene un alto costo. Y entonces la penetración en el mercado a nivel domiciliario ha sido baja. Sobre todo en Uruguay. Uruguay nosotros no producimos, importamos, no hay impuestos de importación. Tiene un alto costo. Tiene un alto costo por varios motivos. Uno es, no cualquier cosa puede funcionar. Los colectores tienen un altísimo estrés. Si ustedes piensan que yo tengo que calentar esta zona puede llegar a tener 70, 80, 100, 120 grados. El fluido acá adentro está a presión, entonces esto puede estar líquido a 130 grados. Y a la noche esto puede bajar a 10, 0, menos 10 grados. Entonces, el salto térmico día y noche es muy alto y eso genera un estrés en el material. Por otro lado, si estamos en verano y una familia se va de vacaciones y no tapa el colector, cosa que es habitual, nadie sube a la azotea a andar tapando el colector, mucho más, por ejemplo, si uno se va un fin de semana soleado, eso no está teniendo consumo, no está teniendo un fluido que se lleve el calor y puede llegar a tener temperaturas muy altas. Las temperaturas de estancamiento pueden rondar los 160, 180 grados. Y hay sobrecalentamiento, hay válvulas de seguridad, empieza a evaporar el agua, empieza a perderse. Tiene que haber un diseño con tanques de expansión para evitar eso. O sea, no es cualquier equipo que se puede lograr. Lo que hay que hacer es tratar de investigar en el tema. Una de las cosas que hay que hacer es ver cómo medir la eficiencia, el rendimiento de ese colector. Para medir el rendimiento, acá debería decir rendimiento,
Lo que hay que hacer es saber cuánto es el recurso solar del lugar, eso lo sabemos nosotros, cuál es la eficiencia de ese colector, tenemos un banco de ensayos para medir eficiencia, la eficiencia del sistema, también podemos medir sistemas compactos, pero cuando decimos eficiencia del sistema no es solamente el colector con su tanque, sino con la fuente de energía secundaria. Nosotros nunca vamos a tener solo calentamiento de agua con sol, porque tenemos 3 o 4 días nublados y ya no tenemos agua caliente. Entonces siempre hay que mantener una segunda fuente de energía para calentar agua. La gente mantiene su calefón. ¿Sí? Entonces hay que estudiar la eficiencia del sistema, el colector con su tanque acumulador más el calefón. Si uno se baña a 40 y pocos grados, 38 más las pérdidas de las cañerías, y uno tiene el calefón a 50 grados, funciona bien, se puede bañar, si el calefón tiene suficientes litros. Si uno lo pone a 70, lo único que tiene que hacer es mezclarlo con más agua fría. Si uno tiene un colector solar y deja su calefón a 70, está desperdiciando. El colector solar puede calentar el agua a 50, nos hubiera permitido bañarnos, pero después llega el calefón, sube la temperatura a 70, estamos gastando energía para mezclarla con agua fría. Entonces, hay que estudiar el sistema. Y parte de lo que hay que estudiar es el consumo de agua caliente que tienen las familias. Esas son cosas que hay que medir. Están medidas en otros países, están medidas en países donde se calientan con gas natural, con lo cual uno se baña y no tiene el problema de que se le acaba el calefón. Entonces consume mucho mayor cantidad. Los uruguayos estamos acostumbrados, como casi todos tenemos calefón, a restringir nuestro baño para que se pueda bañar las personas que se tengan que bañar en el momento. Hacemos baños muy rápidos, entonces seguramente consumamos menos cantidad de agua caliente que lo que se consume en otros países. Hay una cierta correlación entre la cantidad de agua caliente que se consume y la calidad de vida, los ingresos. Entonces, países de menores ingresos consumen menos cantidad de agua. Eso es parte de lo que hay que medir. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es medidas experimentales y modelado numéricamente. Opciones de investigación. Bueno, colectores de bajo costo. Hemos tenido líneas de investigación en la cual, conjuntamente con una organización de la sociedad civil uruguaya, Ceuta, hemos montado colectores diseñados por ellos y en diseños con colegas argentinos con los cuales colaboramos, tenemos diferentes modelos. No es fácil, varios de los que propusimos no llegaron a pasar la prueba de resistencia de materiales. Ahora tenemos un par de modelos en cola de espera para ser ensayados en el banco de ensayo. No es fácil montar un equipo, como les dije, hay muchísimo estrés. Fíjense que si no está bien sellado, aquí lo que pasó es que entró agua y acá se nota la entrada del agua, como perjudicó al colector. La investigación en equipos de bajo costo es difícil, porque uno termina sustituyendo materiales económicos por un poco más de calidad y termina volviendo a tener un equipo costoso. El colector de bajo costo lo que tiene es que pierde eficiencia, pero si un colector normal tiene una eficiencia de un 60% y la placa colectora nos cuesta $500 y logramos hacer una por ciento y pocos dólares y bajamos su eficiencia a la mitad, lo único que tenemos que hacer es tener 2 placas colectoras de un lado a la otra, tenemos el doble de costo, $200, para el mismo rendimiento que un equipo de $500. ¿Sí? Lo importante de acá no es solamente la eficiencia ni el rendimiento, sino la durabilidad. Porque nuevamente, un colector comercial puede vivir en promedio 15, 20 años. Si nosotros hacemos un equipo de bajo costo, como yo les dije, $200 para mismo rendimiento, pero solo dura 5 años en vez de 15, terminamos pagando $600 a lo largo de la vida útil, a lo largo de los 15 años, en comparación con el otro equipo. Entonces, es una línea de investigación a nivel mundial, mucha gente está diseñando equipos de bajo costo, ha habido pocas realizaciones que han llegado a buen puerto. Les contaba que para poder estudiar la eficiencia de ese colector, nosotros tenemos un banco de ensayo.
Bueno, quien quiere saber del banco de ensayo, nuevamente, hace poco un estudiante nuestro, Juan Rodríguez, terminó su maestría y en su defensa de maestría hizo una buena presentación de lo que es el banco de ensayos. Está grabada y colgada de la página web del LES, no dejen de visitarnos, les.edu.uy, ahora además en inglés. Rápidamente, el banco de ensayo es un sistema en donde nosotros podemos ensayar tanto colectores como sistemas compactos, bajo norma. Para poder ensayar bajo norma, lo que necesitamos es controlar muy bien cuánto es la temperatura y el caudal de agua que está entrando al sistema, temperatura y caudal de agua que está saliendo, acá entra, acá sale por arriba, obviamente. Y podemos calcular entonces cuál es la energía que se está llevando instantáneamente, cuál es la potencia que produce ese colector, midiendo, acá se ven equipos para medir la radiación solar, y sabiendo el área, podemos saber cuál es la eficiencia instantánea. Para un sistema lo que se hace es se mide en un día, no solamente instantáneamente. Pero para poder entender la eficiencia es necesario modelarlo, de aquí viene la parte física. Un modelo, como les comentaba antes, de un colector no es otra cosa que el primer principio de la termodinámica, en donde tenemos una masa con un calor específico. Entonces tenemos que ver instantáneamente cuál es la energía que tengo acumulada aquí y tengo que ver entradas y salidas de energía. ¿Sí? La entrada es la radiación y las salidas son el calor útil que se lleva al agua, pues un sistema abierto, y las pérdidas térmicas a la atmósfera. Las pérdidas son tanto por conducción como por radiación. Por radiación hay un detalle importante, que es este modelito simplificado considera que esta es la temperatura ambiente y nosotros perdemos convección hacia temperatura ambiente y radiación hacia la temperatura ambiente. La verdad es que no se pierde radiación hacia la temperatura ambiente, se pierde radiación hacia lo que ve este vidrio. ¿Sí? Este vidrio ve el piso, ve las paredes de las casas cercanas y ve el cielo. El cielo no está a temperatura ambiente, el cielo está a bastante menos temperatura. De día, en verano, puede estar 10 grados. En invierno, cerca de 0. De noche puede estar, en Uruguay estoy hablando, no estoy hablando en Uruguay en invierno puede estar a menos 10 grados. ¿Sí? Entonces, este equipo evidentemente de noche se va a enfriar mucho por radiación. ¿Sí? Y si nosotros podemos tener una noche de, no sé, de 10 grados y estamos enfriándonos con el aire, con el cielo a menos 10, la ecuación hay que tomar en cuenta sus detalles. Aquí tenemos un poco el primer principio, ¿no? El término de la potencia o la energía acumulada instantánea en el sistema, el calor útil, las ganancias y las pérdidas. Las ganancias, esta es la radiación global que llega en el plano del colector y esta es la eficiencia óptica. ¿Qué ocurre? Cuando la radiación llega perpendicular, no hay problema, acá tenemos simplemente la eficiencia óptica perpendicular. Pero cuando la radiación llega con una cierta inclinación, por la ley de Snell y toda la problemática conocida, no entra toda la radiación que, ya no solamente por la atenuación del vidrio, sino por reflexiones, etc. Entonces, hay que tener un modelo de transmitancia de vidrio y de lo que se llama en nuestra jerga modificador de ángulo de incidencia. Y este K sub B es eso, el modificador de ángulo de incidencia de la radiación directa. Esto es el modificador de ángulo de incidencia de la difusa. La radiación que ustedes ven es la que viene del Sol y la reflejada por todo lo que ustedes están viendo, piso, atmósfera, etc. En ese sentido, un artículo que nos acaban de aceptar en Solar Energy, la revista más prestigiosa de nuestra área, a partir de una idea original de Juan Rodríguez, que trabaja en el equipo, recientemente magíster, como les comentaba, lo que fue es probar un nuevo tipo de modelo para modificador de ángulo.
En la literatura existen modelos fenomenológicos, ¿sí? Existen además modelos físicos a partir de las propiedades del vidrio, etc. Pero los modelos físicos muchas veces necesitan datos que no se tienen de un vidrio fácilmente. No se tiene cuál es el índice de refracción, la atenuación del vidrio. Entonces lo que se hacen es, se tienen modelos fenomenológicos y se ajustan parámetros, ¿sí? Acá se ajusta la N, acá se ajusta B0, acá B1 y B2. Acá lo que se hace es un modelo a tramos rectos, entonces cada tramo tiene un valor, un parámetro, y esos parámetros se ajustan a partir de las medidas experimentales que se realizan en el banco de ensayo. Hay dos grandes tipos de ensayos. Este es el modelo de Juan, ahora voy a comentar eso, pero antes un detalle. Hay ensayos estáticos, en donde no se le permite al sistema modificar su temperatura, entonces este término desaparece. Esa es la temperatura media del fluido. Si nosotros ponemos la temperatura del fluido a la temperatura ambiente, las pérdidas térmicas desaparecen. Y si ponemos el colector de tal manera que sea perpendicular al Sol, o dentro de 20 grados, porque no hay mucha diferencia por la ley de Snell en los primeros 20 grados, ¿sí? Nos movemos con el coseno del ángulo, entonces podemos ensayar y medir la eficiencia perpendicular, la eficiencia óptica perpendicular. Luego se puede poner a 30 grados el colector y entonces medimos el modificador de ángulo para 30 grados, se puede poner a 40 grados, ¿sí? Y así luego se pone perpendicular y si cambia la temperatura, entonces se pueden calcular los términos de pérdidas térmicas. Y luego lo que se hace es, se tapa el colector y se lo destapa, se llega a la temperatura ambiente, se lo destapa, se ve cómo cambia su temperatura y podemos calcular cuál es la capacidad térmica. Esos son ensayos estáticos. El problema de los ensayos estáticos es que implican que haya condiciones ambientales muy controladas. O se tiene un laboratorio indoor y hay un sol artificial, y eso tiene un costo elevado, o si tenemos un laboratorio al aire libre, necesitamos que no pase una sola nube durante todo el ensayo, porque si no nos mata. Entonces, hace años, la norma internacional que se utiliza permite ensayos cuasi dinámicos. La temperatura del fluido que entra al sistema tiene que ser controlada, pero permite que haya nubosidad, es más, se necesita que haya condiciones variables. Con lo cual se toman muchos puntos en diferentes condiciones y se terminan hallando todos estos parámetros a la vez. Si nosotros tenemos un modelo linealizado respecto a esos parámetros, ¿sí? Acá, si bien tengo un término al cuadrado respecto a mi variable, es lineal respecto al parámetro, se pueden hallar los parámetros, un análisis multilineal, o sea, mínimos cuadrados en n dimensiones. Si no tenemos modelos lineales, bueno, entonces hay que utilizar otro tipo de aproximación matemática, en donde Juan lo explicó muy bien en su defensa. Pero para modelos lineales, lo que se le ocurrió brillantemente a Juan fue utilizar un modelo lineal a tramos, pero no constante, como proponía este investigador. O sea, basado en esta idea, pero en vez de tener tramos constantes, lo que se hace son tramos en donde el modificador de ángulo varía linealmente entre dos nodos, ¿sí? Y se tienen tantos nodos como se quiera, en este caso tiene un nodo cada 10 grados. El primer nodo es 1, el último nodo es 0. Un detalle, y se me está yendo largo la presentación. Cuando uno tiene un ensayo estático, cada uno de esos nodos los puede medir puntualmente. Uno mide a 10 grados o a 40, 50 grados. Cuando uno tiene un ensayo cuasi dinámico, hay una variación de condiciones y no se está poniendo el colector durante tantos minutos con el sol a un determinado ángulo. Entonces, esos nodos pasan a ser parámetros, ¿sí? Entonces, no solamente hay que hallar el parámetro C, A1, A2 en el 0, sino cada uno de los K. Por supuesto, K0 no, K10, cada uno de estos 8K. Bien, aquí se pueden ver en los modelos, ¿sí? En donde este último modelo, a tramos, es el propuesto en nuestro artículo,
Estos son los 4 primeros modelos que yo les comentaba. Este es un modelo no lineal respecto a los parámetros. Es el modelo hoy en día más usado. Fíjense, aproxima bastante bien a los datos. El nuestro aproxima mejor, porque está hecho con ajuste. Este es un modelo de un único parámetro. Nosotros acá tenemos 8 parámetros, así que es uno de los motivos por los cuales se ajusta mejor, pero la ventaja es que el nuestro es lineal y el otro es no lineal. Y por ende, el cálculo, el método de cálculo es más simple. Al punto que nosotros, Juan hizo un programita y cuando mandamos el artículo a publicar, mandamos con el programa. O sea que cualquier investigador en cualquier lugar del mundo puede bajarse el programa MATLAB y poder hacer los cálculos fácilmente. Uno dirá, estos son los datos experimentales y el valor que se obtiene en un ensayo cuasi dinámico con cada uno de los modelos. A primera vista parecería que no varían tanto los valores respecto a lo que deberían, pero ustedes lo que tienen que recordar es que estos son valores puntuales. Cuando uno luego integra a lo largo de todo el año, ¿sí?, la energía anual que uno está calculando para poder modelar si ese colector va a rendir o cuánto tiempo se va a repagar ese equipo, estas pequeñas diferencias pasan a ser importantes. Con colectores hay otros temas, hay otro artículo también con Juan que se mandó a publicar, todavía estamos esperando el comentario de referees. Yo creo que no quiero extenderme más en este tema. Simplemente quería como darles un pantallazo de las diferentes áreas y mostrar que somos un laboratorio de investigación en física aplicada, pero donde habemos varios físicos junto con ingenieros. Ese job mixture de físicos e ingenieros lo que permite es tener investigación aplicada, pero al mismo tiempo tener una parte de investigación fundamental, o sea, que estamos analizando modelos, ¿sí?, de funcionamiento de sistemas, ¿sí? O sea, estamos haciendo física. El modelo es fenomenológico y no físico. Sí, bueno, hay varias partes de la física en donde los modelos son fenomenológicos y eso no deja de ser física. Acondicionamiento térmico edilicio. Bien, hacemos una pausa para respirar y cambiamos de área, pero no. Cuando queremos hablar de acondicionamiento térmico, hay dos grandes tipos, pasivo o activo. ¿Qué significa un acondicionamiento pasivo? Y bueno, con una vivienda, si lo orientamos de tal manera que haya ventanas al norte, al ecuador, si una persona vive en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, por donde entra radiación solar, y entonces a la noche se cierra esa ventana para evitar pérdidas por radiación, estamos teniendo una ganancia de energía por sol, ¿sí? Eso tiene algo de efecto invernadero. En un invernadero, además, existe una cierta masa que acumula esa energía, que puede ser el suelo, puede ser un muro. Y entonces, esto no deja de ser otra cosa que un colector solar, pero dentro de una casa. Tenemos el vidrio, tenemos la parte de acumulación, en vez de tener un tanque de agua, tenemos una pared masiva, tenemos un piso masivo, y el fluido de trabajo que transporta el calor es el aire, ¿sí? Entonces, ese es un tipo de acondicionamiento pasivo. También lo podemos hacer activo, podemos tener colectores, propiamente dicho, en la azotea de la casa, con aire o con agua. Se puede hacer un colector de agua, se acumula el agua caliente y esa agua caliente pasa por radiadores de la casa o, o una losa radiante. La losa radiante funciona mucho mejor con estos sistemas. ¿Por qué? Porque la losa radiante, con 30 y pocos grados, estamos teniendo confort. En cambio, en un radiador se necesitan 60, 70 grados para poder tener confort en invierno en Uruguay. Ergo, el salto térmico que necesitamos darle al agua es mucho menor si tenemos losa radiante. Pero también podría ser un colector de aire, ¿sí? Entonces el aire que se calienta en ese colector se hace recircular por la casa con una turbina, pero claro, eso no entraría aire caliente durante el día. Lo que se puede hacer es hacer circular ese aire caliente por un piso de piedra, ¿sí?, por dentro de la piedra,
para calentar la piedra y de noche hacer circular en sentido inverso, y entonces pasa aire de la habitación por la piedra y se calienta. Nosotros montamos hace unos años, lo que le había mostrado antes, un cuarto de ensayo de un tipo de sistema de acondicionamiento térmico, que es un muro acumulador de radiación. Acá se puede ver un muro, en este caso fue adobe, ¿sí? Detrás de un vidrio hay una persiana, ¿sí? Dentro de una habitación. Como los experimentos con convección térmica no son escalables, ¿sí? No se puede hacer un experimento a escala. Tenemos que hacer escala 1 a 1. Así que montamos una habitación tamaño real, pero es un calorímetro. Toda la habitación son paredes de 10 centímetros de Pumaplas, ¿sí? De poliuretano expandido. El muro se apoyó arriba de una viga cíclopea, que también estaba aislada para evitar puentes térmicos con el suelo. Y ese cuarto de poliuretano está metido dentro de otro cuarto de madera, que es lo que veíamos antes. ¿Para qué? Bueno, para disminuir las pérdidas térmicas, para evitar la radiación directa sobre las paredes del cuarto, para evitar la inclemencia del tiempo sobre el poliuretano expandido, etc. ¿Qué ocurre? Son sistemas que funcionan muy bien en climas fríos o en desérticos, en donde durante el día hay mucha radiación y durante la noche hay mucho frío. Si uno hace el muro con el espesor suficiente, hay una cierta conductividad y uno calcula el espesor necesario para que la transferencia de la energía que llega a la superficie negra hacia el sol del muro demore unas 12 horas en entrar a la habitación, o 10 horas, 8 horas, de tal manera que nos transfiera la energía durante la noche. Así que funciona muy bien para los sistemas desérticos. Durante el día no entra la radiación y le entra la energía en la noche. En nuestro clima templado tenemos un problema. Tenemos inviernos fríos y veranos calurosos. Entonces, esto funciona muy bien en invierno, uno se quiere matar ahí adentro en verano, pasa a ser un sauna. Entonces, no hay estrategias funcionando o no hay sistemas que estén masivamente funcionando. Nosotros hemos probado una opción, una persiana programable. Entonces se montó un experimento con 4 configuraciones. Medimos durante varios tiempos sin que hubiera persiana, medimos durante mucho tiempo con la persiana cerrada a las 24 horas, medimos con la persiana cerrada solamente de noche y medimos con la persiana cerrada solamente de día. El experimento tiene más de 30 termómetros, 2 radiómetros, necesita temperatura ambiente, temperatura interior, temperatura radiante. Eso implicó tener que conseguir un sistema para calibrar nuestros propios termómetros. Tenemos un termopozo, hubo que aprender a calibrar termómetros bajo norma. El montaje del experimento fue sumamente complicado. Este experimento lo está llevando adelante Gerardo Vitale y yo he sido bastante criticado porque su tesis de maestría está llevando más de 5 años. Montar el experimento fue extremadamente complejo, tomar las medidas, analizarlas y modelarlas. La verdad es que tiene resultados que trascienden largamente los de una maestría. Desgraciadamente estaba haciendo su maestría en Salta. Si lo estuviera haciendo en Uruguay ya habíamos pedido el pasaje de doctorado hace tiempo. Y el otro problema es que en Salta entregó la tesis en noviembre y todavía no saben cuándo va a tener fecha para defensa. Aquí estamos mostrando los resultados de la configuración sin persiana. Se ve que esta es la radiación que llega al muro después del vidrio. Esta es la temperatura que hay en el recinto entre el muro y el vidrio. Fíjense cómo en esa zona puede aumentar más de 70 grados. En verde está la temperatura ambiente y en azul está la temperatura dentro del cuarto. Fíjense el desfasaje entre el máximo de radiación y el máximo de temperatura dentro del cuarto. ¿Sí? Si bien entra energía a través de las paredes de Pumaplas, de Thermopor, ¿no? Eso es inevitable, la energía que entra al muro genera este desfasaje.
Aquí tenemos el mismo experimento, pero solo con la persiana, o sea, teniendo la persiana cerrada de noche. ¿Eso qué significa? Que en la noche el muro no se enfría tanto. O sea, les comentaba que se enfría por radiación los sistemas, entonces de noche se enfrían bastante menos. Fíjense que la diferencia entre temperatura ambiente y la temperatura del cuarto, en la noche aumenta esa diferencia respecto a la diferencia que había en estos sistemas, en este sistema sin persiana. ¿Sí? La diferencia acá al mediodía depende de la época del año que se esté tomando, ¿no? De la cantidad de radiación que hay. Fíjense que acá unos días de poca radiación, entonces no hay tanta diferencia con la temperatura ambiente. En cambio, acá hay unos días soleados. Luego tenemos los dos experimentos, la persiana cerrada de día o cerrada todo las 24 horas. Fíjense que la temperatura en rojo del recinto entre el muro y el vidrio ya sube muy poco. Esto poquito que sube, que son unos pocos grados, es porque, claro, se calienta la cortina y la cortina calienta el muro por radiación térmica de baja longitud de onda, ¿no? A la temperatura ambiente. Fíjense luego entonces que la temperatura de nuestra habitación más o menos sigue la temperatura ambiente. ¿Sí? Si está cerrado día y noche, pasa algo muy similar. Este sistema en verano se refrigera, porque de noche estábamos refrigerando el muro. Bien, con esos datos no nos sirve, no hacemos Roma. ¿Qué necesitamos? Necesitamos poder modelar. Eh, Todo trabajo experimental implica no solamente medir, sino además modelar. Gerardo modeló este sistema con un software que se diseñó en Salta, CIMEDIF. Hoy en día existen otros softwares comerciales. Energy Plus es el más conocido. Bien. Aquí se puede ver, en verde esta temperatura ambiente, no está explicado, pero se puede ver en negro y en azul la diferencia entre los valores experimentales y numéricos. ¿Sí? Se tiene una muy buena concordancia, en algunos lugares hay pequeñas diferencias. Las diferencias son principalmente porque hay limitaciones del modelo, del software. El software no permite introducir un alero y el mismo persiana hace un poco de sombra en la parte superior del muro. Tenemos problemas con modelar las infiltraciones. En fin, los coeficientes convectivos son constantes, cuando el coeficiente convectivo depende de la temperatura y por ende no es constante a lo largo del día, sobre todo en el recinto, donde tenemos variaciones de temperaturas muy altas. Sin embargo, también lo modelamos en Energy Plus y las diferencias numéricas entre ambos modelos no han sido tan grandes. El CIMEDIF está en el orden del 7% y en Energy Plus estaba relativamente cercano el valor, con 5%, por ahí. Una vez que modelamos, ¿qué podemos hacer? Y podemos cambiar el material. Le cambiamos las propiedades físicas del muro y ahora es un muro de hormigón. Y cambiamos el espesor. Entonces, fíjense cómo son las cuatro estrategias, configuraciones respecto a este tipo de gráfica. Esto es lo que se llama confort adaptativo. ¿Qué significa esto? Que en esta zona una persona se encuentra en confort, ¿sí? Si está en una habitación no acondicionada térmicamente, y ese confort va a depender de la temperatura exterior y de la forma que esté vestido, etc. ¿Qué significa? Que uno en invierno se viste más, se abriga más, se acostumbra más al frío y está en confort en menores temperaturas. Y en verano está en confort a mayores temperaturas. Acá hay dos líneas para el 80% de la población o el 90% de la población. Fuera de esta zona verde estamos en disconfort. Disconfort por calor o por frío. Si medimos la cantidad de grados que nos separa esta hora, estos son las 8.760 horas del año, cada una de estas horas medimos cuántos grados están separados de la zona de confort, podemos crear un indicador que es llamado déficit de grados hora. ¿Sí?
déficit o superávit, ¿sí? Entonces, un detalle interesante, estos son los 4 muros, los 4 modelos, las 4 configuraciones. Funcionan mejor para diferentes épocas de año. Este es el déficit grado hora del mes de enero, febrero, marzo, abril, etc. Fíjense cómo en verano el mejor muro es el que tiene tapado de día, pero abierto de noche. Luego que está tapado todo el día, luego que está destapado todo el día, y por último, el peor, el que está tapado de noche. Fíjense que en invierno es exactamente a la inversa. Si ven acá no hay tanta diferencia entre el que está tapado de noche, que es el rojo, y el que está descubierto todo el día, que es el violeta, ¿sí? Esto es en Salto, en otros lugares del Uruguay sí hay más diferencia. Lo que observamos es que se puede hacer una estrategia de eficiencia diaria. Cada día yo elijo si tapo el muro totalmente, si lo tapo en la noche, si lo tapo de día, etc. O puedo hacer algo simple. Me imagino que tengo un muro y una tapa de madera. Lo tapo en primavera y lo destapo en otoño. Entonces, eso sería la verde y la violeta. Este día de aquí, este día por aquí, este muro estaba totalmente tapado, destapo el muro. Estoy toda la zona fría, todo el invierno y parte del inicio de la primavera con el muro destapado, y en un momento lo tapo. Esto no necesita un sistema programado, un motor de persiana, nada. Es un sistema simple. Y acá tenemos las 2 estrategias comparadas con un muro común. Esto es un muro de ladrillo doble con aislación en el medio. Uno me dirá, no es un muro común en Uruguay, un muro doble con aislación en el medio. Bueno, es un muro común de nuevas construcciones en Montevideo, porque así lo exige la normativa municipal, y se tiende a tratar de obtener esa calidad constructiva en todo el país. Fíjense este muro en Salto, cómo tiene una época calurosa y una época fría, y sin embargo la estrategia optimizada día a día se reducen fuertemente ambas zonas, ¿sí? Acá hay un poquito de horas de más, se podrían ventilar, nuestro programa nos permitía ventilar, cuando lo hagamos en el G+, vamos a mejorar eso. O la estrategia on-off, ¿sí? De poner o tapar el muro completamente. Acá tenemos los valores para diferentes lugares de Uruguay. Estos son los 5 lugares donde tenemos el año meteorológico típico. El cálculo numérico lo hacemos utilizando el año típico que desarrolló nuestro laboratorio. Esta es la estrategia 1, esta es la estrategia 2, y este porcentaje es cuál es el porcentaje de déficit grado hora respecto a la base, que es el muro doble de ladrillo. Fíjense que el déficit grado hora que se genera en un cuarto con este muro es diferente según el lugar del país en donde estemos. Obviamente en el sur tenemos más déficit que en el norte, están ahorita ordenados alfabéticamente. Aquí, con esta estrategia programable día a día, se llega al orden del 10% de déficit. O sea, se reduce 9 veces el consumo de energía. El déficit grado hora es proporcional a la energía que necesito para llegar a la zona de confort. ¿De acuerdo? Entonces, estoy reduciendo en un 90% el requerimiento de energía. Si tenemos un sistema que es on-off, estamos hablando de 20%, 25% en función del lugar. ¿Sí? Este 28% en parte es por el calor que tiene la ciudad de Salto, pero fíjense qué bien que funciona un muro de esos en Rocha. Acá tenemos las fechas en las cuales hay que destapar el muro y volverlo a tapar. ¿Tá? Entonces, en abril, mayo, y acá estamos hablando de octubre, noviembre, salvo agosto, en Salto. Estos chicos de Salto tienen algo de calor, por algo es que montamos el laboratorio allá. Este trabajo está por ser mandado a publicar en estos momentos, todas estas gráficas son parte de los resultados del trabajo. En este trabajo, en esta investigación de Gerardo, también hemos tenido investigación fundamental, también hemos analizado la transmitancia de vidrio, de la cobertura vidriada para un vidrio vertical,
Eso fue publicado en el último Congreso Mundial de Energía Solar. Sí, cuando nosotros publicamos proceedings en serio, son 11 páginas de trabajo, en donde se ven diferentes modelos y se estudia para el clima uruguayo con qué modelo se logra representar mejor la energía transmitida por ese muro. Bueno, yo creo que voy a terminar por aquí. La parte de eficiencia energética la dejaré para el año que viene. Esto es el resultado de una tesis de un alumno acerca de cuánto se ahorra una familia en calentar agua, invirtiendo para diferentes equipos, cambiando el calefón, poniendo una bomba de calor, poniendo equipos solares. Esto es, fíjense cómo a mayor inversión el ahorro no aumenta linealmente, sino empieza como a saturar, con lo cual uno puede estudiar una zona óptima de inversión para el tiempo de retorno de la inversión. Aquí tengo otro artículo también publicado acerca de calentar agua caliente sanitaria, con bombas de calor para diferentes países de América Latina. Cambia la temperatura media ambiente, por ende cambia la temperatura del agua de red. Entonces el salto térmico para bañarnos entre la temperatura de red y los 40 grados que queremos para la ducha es mayor en los lugares más fríos, con lo cual hay mayor consumo cuanto más frío es el lugar, ¿sí? Por otro lado, el COP de esa bomba de calor también se penaliza en función de la temperatura ambiente. Entonces, terminamos teniendo que el lugar más caluroso, la ciudad más calurosa, tiene un consumo de energético en una bomba de calor que es la tercera parte que en otra ciudad como La Paz. Ahora bien, cuando queremos combinar eso con el precio de la energía eléctrica, tenemos Montevideo, la ciudad más cara de tarifa eléctrica de América Latina por lejos. Estos son datos del año 2020 en dólares. Bien, esto nos permite saber cuál es el tiempo de repago de este equipo, ¿sí? Acá lo vimos para dos cosas: cambiando el equipo ya existente o instalando de cero. Entonces me ahorro el tener que comprar el calefón, o dicho de otra manera, lo que estoy el tiempo de repago del plus entre el calefón y la bomba de calor. Todo eso y mucho más lo veremos en la próxima Navidad. Bueno, termino por aquí. Muy bien, Ítalo. Bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, pasamos a unas preguntas. Hubo un poco de conversación en el chat, no sé si quieren transmitirlo en preguntas. Luis Alejandro. ¿No? Ojo, la eficiencia fotovoltaica de 40% es 40% en celdas de investigación. En las celdas comerciales es mucho menos. ¿Qué fue lo que ocurrió en fotovoltaica? Fotovoltaica es una de las áreas en donde los abuelos entierran a los nietos. Los desarrollos tecnológicos posteriores nunca llegaron a cuajar, nunca llegaron económicamente a ser viables, y se mantienen las celdas fotovoltaicas tradicionales de mucha menor eficiencia, 17%, en torno al 20%. ¿Por qué? Porque económicamente fueron muy, muy baratas, porque al producirse masivamente se logró bajar mucho el costo de esa celda, ¿sí? Las experimentales tendrán el doble de eficiencia, pero cuestan 10 veces más. Entonces, nadie va a pagar más y eso hace que esa celda nunca empiece a ser comercialmente producida y no se bajen los costos por producción. Se entra en un círculo vicioso. Pero como se están produciendo celdas fotovoltaicas a trucha y moche, los precios siguen cayendo en la celda tradicional.
Entonces estamos hablando de una celda fotovoltaica que tiene algo menos del 20% de eficiencia versus un colector solar que tiene una eficiencia de un 60%. ¿Sí? Entonces tiene sentido investigar en colectores solares. Pero si tenemos una bomba de calor alimentada por un panel fotovoltaico, y esa bomba de calor tiene un COP de 3, ¿sí? Estamos ofreciendo 3 veces más energía que la que me está dando el panel a la habitación, al agua, a lo que estemos usando. ¿Sí? Entonces, el competidor directo con los sistemas solares son las bombas de calor. Por eso nuestro grupo es un grupo que hace energía solar térmica e eficiencia energética. ¿Por qué? Porque no es que estemos atados a la tecnología solar, no vendemos tecnología solar. Lo que estamos es atados a buscar la solución óptima para el país. Y si las bombas de calor funcionan mejor que los equipos solares, bienvenido sea. Pero eso ya les dije, el año que viene hablamos de eso. ¿Preguntas? Bueno, también, ¿cuánta es la energía que queda en el agua? Ya les decía, un 60% es el rendimiento aproximado de un colector, de un sistema. Pero una cosa es el rendimiento del colector, que no importa tanto, como ya les dije, porque yo puedo tener 1 metro cuadrado de colector o 6 metros de colector y el rendimiento es el mismo, pero la cantidad de energía que me aporta es diferente. A mí lo que me interesa es la eficiencia del sistema respecto al sistema tradicional. O sea, si yo tengo un calefón en donde tiene una eficiencia 1, un COP 1, ¿sí? 1 kilowatt hora de energía eléctrica es 1 kilowatt hora térmico. Cuando tengo un colector solar, ¿cuánta de la energía que tiene el agua vino del sol o cuánta vino de la fuente de respaldo eléctrica? ¿Sí? Entonces, ese rendimiento del sistema anual, se diseñan los sistemas como para que tengan por lo menos un 50% de rendimiento. O sea, que al menos la mitad de la energía que se aporta provenga del sol. ¿Qué ocurre? Nosotros podemos poner mayor cantidad de colectores y vamos aumentando ese rendimiento. Pero después en la otra punta, en verano, nos sobra energía. Entonces se juega con la inclinación. Yo lo inclino más para que sea óptimo en invierno. Pero bueno, después tengo también un tema de tiempo de repago. No solamente me interesa cuánta energía le estoy poniendo al agua que venga del sol, sino en cuánto tiempo de ahorro de energía eléctrica yo pago ese equipo. Entonces, yo puedo poner muchísimos metros cuadrados inclinados óptimos para invierno y tengo un 80% de aporte solar, pero lo repago en 30 años. En cambio, tengo un sistema con la inclinación óptima, tengo un 50% de aporte solar y lo repago en 4 años. ¿Sí? Entonces, son estudios que parecen simples, pero tienen varias variables que hay que tomar en cuenta que generan un problema de optimización múltiple, complejo. ¿Rodrigo? Perdón, Bueno, no Rolo, sé un si... tema. El tema de los colectores de tubo de vacío aísla mucho más, pero tiene un defecto. Son demasiado buenos. ¿Sí? Es otro de los problemas tecnológicos que a veces algo demasiado bueno no es lo óptimo. Calientan demasiado en verano. ¿Sí? Una opción sería, por ejemplo, tratar de estudiarlos. Con Pedro Galione, un equipo de gente, estamos trabajando para una consultoría para el ADNE, tratando de estudiar cómo lograr mayor penetración de equipos en Uruguay. Y una opción sería, por ejemplo, tener tubos de vacío en Uruguay sin pintura selectiva. La pintura selectiva es una pintura que la absorción depende de la longitud de onda. Entonces, para la longitud de onda solar visible, tiene una absorción del 95%, pero para la parte térmica es bajísima, entonces tiene una emisión muy baja. Entonces, se enfría muy poco térmicamente. Si uno no tuviera pintura selectiva, ese equipo se enfriaría mucho, ¿sí? Y perdería mucho más, y habría menos problemas de sobrecalentamiento. En fin,
hay mucha investigación, pero no siempre lo ideal es, como decía mi padre, lo ideal es enemigo de lo bueno. Y bien, una pregunta de Erna acerca de si vidrio simple o vidrio doble. Nosotros usamos vidrio simple, un vidrio simple de 6 milímetros, porque tiene, ¿cuánto eran? Ya ni me acuerdo el área, pero era más de 2 metros cuadrados de área. Era un vidrio. Si estuviera Gerardo por aquí, que me diga cuál es el área del vidrio. Y tenía que ser un vidrio grueso para evitar que 4,6, qué grande, Gerardo. 4,6 metros cuadrados es el vidrio, rodeado de parque, que se corta el pasto, con lo cual cada tanto puede saltar una piedra, entonces tenía que ser un vidrio que evitara que se rompiera, 6 milímetros. No usamos vidrio doble porque también, tema costo-beneficio, las diferencias térmicas de temperatura no son tan grandes y tenemos inviernos que no bajamos de cero, y no necesitamos tanta aislación, ¿sí? Entonces, queremos estudiar los costos y queremos, ustedes acuérdense que el objetivo principal es calcular los tiempos de repago de un sistema. Cuanto más barato sea, para mismo rendimiento, mejor. Sí, ahora sí, Rolo. Bien, no, capaz que había otras preguntas. Bueno, felicitaciones por la charla, Ítalo. Yo no sé si estás aceptando preguntas de la parte de eficiencia térmica. Yo de las primeras dos partes no tengo ninguna pregunta porque las conozco, pero sí tendría alguna pregunta de la parte de eficiencia energética. Me pareció interesante el gráfico que yo nunca lo había visto y no he visto en otros lugares. El gráfico de inversión y retorno de la inversión que mostraste de distintas tecnologías de calentamiento. Lo pasaste medio rápido al final. ¿Cuáles son las otras tecnologías que tenés ahí en ese gráfico? Porque te estaría dando que las bombas de calor están en la zona óptima, ¿no? Y acá Las otras falta que después... el equipo solar solo. Aquí está, sea calefón clase A. El supuesto era tener una casa con un calefón clase B, que es lo que ocurre en la mayoría de las viviendas en Uruguay. ¿Sí? Entonces, si yo compro un calefón nuevo, tengo una cierta inversión, ¿cuál es el ahorro que me genera? Fíjense, el fuerte ahorro que me genera es simplemente cambiar el calefón. ¿Tá? El tiempo de repago de esto es 2 años y poco. Esto acá es gas. Gas instantáneo o gas con acumulación, con almacenamiento. ¿Sí? No es muy común en Uruguay, porque en general uno lo hace cuando tiene red y entonces tiene gas por cañería, y en Uruguay es poco. En otros países se tienen sistemas con supergas, a gas licuado de petróleo. En Uruguay también existe, pero culturalmente no es una cosa muy habitual. Si bien el precio subvencionado del supergas haría que esto valiera la pena. Fíjense también, o sea, los tiempos de repago son bastante altos. Y en gas podemos tener sistemas que funcionen muy bien e instantáneos, no así en electricidad. ¿Por qué? Porque un calefactor instantáneo de electricidad, para calentar un caudal suficiente de agua en invierno, necesito un consumo de potencia muy alto y tendría que cambiar todos los cables de la casa, pagar por potencia instalada de UTE mucho más, y a nivel sociedad, como todo el mundo se baña más o menos a la misma hora, de mañana la gente que trabaja en oficinas y de tarde la gente que tiene trabajos manual en el campo, en fábricas, y los niños que están todo el día jugando. Entonces, uno tiene picos de consumo de agua caliente en la mañana y en la tardecita. Si tuviéramos calentadores instantáneos, como tiene Brasil, el Brasil tiene un enorme problema, que tiene que instalar potencia para suplir esos picos, pero después el promedio de consumo está muy por debajo de la potencia, casi en la mitad. Uruguay no tiene un consumo plano, ¿sí? Pero no tiene esas diferencias, en parte porque cuando una persona se baña, nuestros calefones, que tienen una resistencia de 1,5 kilowatts,
distribuyen a lo largo de 1 hora, hora y media, el consumo de energía que hubiéramos tenido en los 5 minutos de ducha. ¿De acuerdo? Bien, eso en gas es fácil porque no estás estropeando, no estás eh, jodiendo, no me sale otra palabra, a la red eléctrica. ¿Sí? Pero también hay sistemas con acumulación. La ventaja es que cuando uno tiene instantáneo es difícil de regular la temperatura, porque eso va a depender de la temperatura de la red, y uno tiene que ir cambiando como la potencia del calentador. No hay todos los calentadores instantáneos tienen potencia regulable. No es fácil. Entonces también existen con calefón, con termotanque. El solar daba muy similar a la bomba de calor, el solar con calefón. No me acuerdo por qué es que no lo puso aquí, pero lo que sí puso es cada una de estas 4 tecnologías más un equipo solar. ¿Sí? Reduciendo enormemente el consumo, y fíjense cómo aumenta el ahorro. Sin embargo, eso no genera una solución óptima. ¿Sí? Más o menos aclara tu duda, Rolo. Sí, porque no, como es, cuando pasaste por ahí no me había quedado claro dónde quedaba la solar. Entiendo que la pusiste con las otras por un tema de confort, ¿no? No tiene Sí. sentido ponerlo solo. Este trabajo no lo publicamos todavía. Es el problema que hay cuando hay estudiantes de maestría que son ingenieros y no académicos, o quiero decir que trabajan en el mercado y no en la universidad, porque no están interesados en los artículos. Entonces terminó el trabajo, se fue a trabajar y me quedé yo para publicarlo. Y la verdad es que lo que nos pasa en Arles es que tenemos tantos temas que a veces hay cosas que quedan guardadas en cajones para ser publicadas después. Personalmente eso me ocurre mucho. Pero bueno, esto espero algún día poder publicarlo. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Bueno, muchas gracias, Ítalo. Bueno, me alegro de haber sido tan claro que no generé preguntas. Y el pasaje rápido por la última parte en realidad era para dejar las preguntas para el año que viene. Siempre hay que dejar un poco para que la gente se vaya con ganas de volver a escuchar una charla. Gracias a ustedes. Ya te agendamos. Sí. Muchas gracias por la invitación.